Bible Verse Daily. Aprende un versículo cada día. Si alguna vez has visto este versículo en un cuadro decorativo, en la portada de un diario o en una publicación de redes sociales sobre meditación y atención plena, has visto una de las interpretaciones erróneas más comunes en la cultura cristiana popular. Estad quietos y sabed que yo soy Dios suena como una invitación a un momento de quietud, un café al amanecer, una respiración tranquila. Pero la palabra hebrea traducida como estad quietos es rafa, y no significa lo que la mayoría de la gente supone. Rafa significa soltar, abrir la mano, dejar de luchar, recostarse y dejar de resistir. En otros lugares del Antiguo Testamento se usa para describir lo que ocurre cuando una mano se retira de algo que estaba sosteniendo. Esto no es una invitación suave para disfrutar de una mañana tranquila. Es un mandato emitido en medio del caos, a personas rodeadas de montañas que se agitan y naciones que rugen, para que dejen de intentar sostener lo que no pueden sostener. Todo el Salmo lleva a este mandato. Cuando llegas al versículo 10, ya te han hablado de terremotos, costas que se derrumban, naciones en tumulto y reinos que caen. Entonces Dios habla, y la tierra se derrite. Y luego llega el mandato, suelta, deja de luchar. Sabed que yo soy el Señor. El estad quietos no tiene que ver con el ruido a tu alrededor. Tiene que ver con lo que estás aferrando dentro de ti. El Salmo 46 se atribuye a los hijos de Coré, un gremio de músicos del templo que sirvieron a lo largo de varias generaciones en la historia de Israel. Los eruditos debaten la ocasión precisa, pero la lectura más convincente lo sitúa durante el asedio asirio de Jerusalén en el año 701 a.C., cuando el rey Sennacherib rodeó la ciudad con un ejército que ya había destruido decenas de pueblos. La apertura del Salmo describe una catástrofe de escala cósmica: montañas que caen al mar, aguas que rugen y braman, la tierra misma convulsionando. Esto no es metáfora de una ansiedad menor, es el lenguaje de una amenaza existencial total. Luego el versículo 4 introduce una contraimagen: un río cuyos riachuelos alegran la ciudad de Dios. Jerusalén no tenía un gran río. La imagen es teológica. La presencia de Dios es la fuente de vida en la ciudad, incluso cuando el mundo físico se derrumba. El versículo 6 escala: las naciones están en tumulto, los reinos caen, Dios alza su voz y la tierra se derrite. Se está estableciendo el diferencial de poder. Luego llega el versículo 10 como el clímax. Después de todo ese acumulado de caos y poder divino, el mandato de dejar de luchar no es una sugerencia amable. Es la única respuesta racional a un Dios que acaba de hacer derretir la tierra con su voz. El contexto transforma el significado por completo. Los dos verbos clave de este versículo merecen una atención detallada. El primero es rafa, traducido como estad quietos en la versión Reina Valera y de diversas formas como cesar, soltar o dejar de luchar en traducciones modernas. La raíz aparece en 2 Samuel 2:4-1-6, donde Dios retiró su mano, literalmente soltando su agarre. Rafa describe un acto físico de soltar algo que se estaba sosteniendo. La misma palabra aparece en Ezequiel, donde significa hundirse o aflojarse. El mandato no tiene que ver con el silencio del entorno. Tiene que ver con renunciar al control, con detener el esfuerzo interno de manejar resultados que le pertenecen a Dios. El segundo verbo es yada, traducido como sabed. Esta es una de las palabras más importantes de toda la escritura hebrea. Yada no significa reconocimiento intelectual. Significa un conocimiento íntimo, experiencial y relacional. Es la misma palabra utilizada para el conocimiento entre esposo y esposa. Es la forma más profunda de intimidad posible. Entonces el mandato no es: acepta la idea de que Dios existe y es poderoso. Es: suelta tu agarre y conoce a Dios de la manera en que conoces a alguien con quien tienes una profunda cercanía. El objeto de ese conocimiento, Elohim, enfatiza el poder y la soberanía. El Dios que ordena todas las cosas. Suelta el control y acércate al que sostiene todo lo que tú intentabas sostener. La historia interpretativa del Salmo 46 es rica y algo sorprendente. Martín Lutero citó este salmo directamente como inspiración para su famoso himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, escrito en 1529. La lectura de Lutero enfatizaba la soberanía divina y la irrelevancia del poder terrenal frente al poder de Dios. Para Lutero, el versículo 10 trataba de hacerse a un lado y confiar en que Dios pelearía batallas que los seres humanos no podían ganar. El contexto de la Reforma no era abstracto. Él era un hombre excomulgado, condenado, perseguido,
y aún así convencido de que los propósitos de Dios no serían detenidos. La tradición cristiana contemplativa, particularmente entre los escritores benedictinos y carmelitas, se ha centrado en el versículo 10 como fundamento para la oración centrante y el silencio contemplativo. Thomas Keating y otros lo usaron para sustentar la práctica de rendir la actividad mental a la presencia de Dios. La tradición litúrgica judía ha utilizado el Salmo 46 en contextos de amenaza nacional y protección divina, con el énfasis puesto en el papel de Dios como refugio y fortaleza, como una ayuda muy presente en la angustia. La tensión entre la lectura activa deja de luchar y confía en el poder de Dios, y la lectura contemplativa entra en el silencio y encuentra a Dios. No es necesariamente una contradicción. Ambas requieren el mismo primer paso, soltar el agarre sobre el control. La dificultad práctica de este versículo es que soltar el control no se siente natural en una crisis. Cuando las cosas se desmoronan, el instinto es aferrarse más fuerte, estrategizar más, intentar manejar el resultado. El Salmo 46 no dice que el esfuerzo y la sabiduría sean incorrectos. Dice que hay un punto en el que el esfuerzo mismo se convierte en una forma de falta de fe, donde el esfuerzo implacable por controlar lo que no puedes controlar es en realidad una declaración de que no confías en quien está a cargo. El mandato del versículo 10 es situacional. Llega después de que el caos ha sido nombrado, después de que las montañas han caído y las naciones han rugido, después de que ya está claro que la situación está más allá del manejo humano. Es exactamente entonces cuando Dios dice: suelta tu agarre, deja de luchar por resultados que me pertenecen a mí, conóceme, confía en lo que sabes de mí por tu historia conmigo. La quietud que describe el Salmo 46 no es la ausencia de ruido, es una decisión tomada en medio del ruido. Un acto deliberado de soltar lo que está sosteniendo con tanta fuerza que está definiendo toda tu postura. Sea lo que sea que esté rugiendo a tu alrededor ahora mismo. El mandato permanece sin cambios, no después de que se resuelva. Ahora mismo. Suelta. El Salmo 46:10 no es una invitación a un momento de quietud. Es un mandato emitido en medio de la catástrofe para dejar de luchar por un control que le pertenece a Dios. El hebreo rafa significa soltar, no relajarse. El conocimiento al que llama es íntimo y experiencial, no intelectual. Y el Dios al que señala es uno que ya ha demostrado poder sobre todo lo que el Salmo describe como amenazante. La quietud viene de la rendición, no del silencio. Si este estudio de versículos te ayudó a profundizar, dale me gusta, comenta y suscríbete a Bible Verse Daily para un nuevo estudio cada semana. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno. Nuevos estudios de versículos cada semana.